Algo muy importante que hemos nosotros venido hablando y es acerca de la relación con Dios, ¿verdad? Hemos estado atendiendo a las prédicas acerca de la relación con Dios. Y hermanos, la relación con Dios tiene un inicio. Este inicio de la relación con Dios nosotros decimos es el nacimiento de la fe. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cuándo nace la fe o dónde nace la fe? ¿O en qué momento de nuestra vida la fe nació? Hermanos, nosotros vamos a ver el libro de Juan y vamos a responder a esta incógnita. ¿Qué es el nacimiento de la fe? ¿O cuándo la fe nació? Qué alegría que nosotros podamos estar aquí en la iglesia y podamos aprender de la Biblia y podamos orar. Pero también hay una diferencia entre nosotros que estamos aquí con esas ganas, ¿verdad?, de aprender de la Biblia. Pero también hay otras personas que no tienen esas ganas de aprender de la Biblia ni aprender de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿En qué nos diferenciamos? Hermanos, la diferencia es que nosotros tenemos fe. Y la fe que nosotros tenemos hacia Dios nos impulsa, nos lleva a poder asistir a la iglesia. Esa fe que tenemos en Dios nos impulsa a nosotros a poder orarle a Dios por las cosas que estamos pasando. Entonces es importante que identifiquemos el nacimiento de la fe. Y vamos a ver el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Nos cuenta una historia y esta historia es de Jesús con Nicodemo. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia o también prenda su Biblia. Hay una aplicación que es de la Biblia y ahí están todos los puntos del sermón que vamos a estar hablando hoy los domingos. Entonces es bueno que podamos tener varias opciones para leer la Biblia. Lo importante es que leamos la Biblia. Este evangelio de Juan también es conocido como el cuarto evangelio. Hay los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, y hay el cuarto evangelio que es Juan. Y Juan fue escrito por el discípulo amado. Es considerado así Juan. Era uno de los más jóvenes de los discípulos de Jesús y es considerado como el discípulo amado. Pero algo muy interesante es que Juan escribe la carta de Juan, pero él escribe desde lo que él vivió, desde lo que él observó. Juan fue un testigo ocular de Jesús. No, a Juan no le contaron lo que había sucedido, Juan lo vio con sus ojos. Y Juan escribe su carta con un propósito, y el propósito lo vemos en Juan 20:31. Juan 20:31 dice: estas cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Ese es el propósito de Juan. Juan 20:31 nos dice, Juan que vio a Jesús haciendo todo lo que Él hizo, nos dice que yo escribo esta carta, o el Evangelio de Juan se escribió para que crean, y para que creyendo ustedes tengan vida eterna. Es el propósito. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, vamos a encontrar ese propósito en las cartas, que nos lleva a creer en Jesús. Y esa fe, ese creer en Jesús nos va a dar vida eterna y nos va a dar una nueva vida. Con ese propósito, Juan que escribió su carta, Juan divide su carta en dos secciones. La primera sección nos va a demostrar que Jesús vino de Dios. Y la segunda sección nos va a demostrar cómo es que Jesús está listo para irse al Padre. Dos secciones nos habla el Evangelio de Juan. La primera sección nos va a enseñar a Jesús haciendo los milagros, Jesús sanando gente, Jesús yendo a predicar el reino de Dios. Y esa primera parte nos está demostrando que Jesús realmente vino de Dios. Jesús nos está demostrando que realmente es Hijo de Dios con todo lo que Él hizo. Después vamos a ver cómo es que Juan nos presenta a Jesús preparándose ya para ir al Padre. Juan nos presenta a un Jesús que vino de Dios y también a un Jesús que regresa a Dios. Pero hermanos, algo muy importante de notar es que esta primera parte de Jesús vino de Dios, Jesús lo demuestra con sus obras, con las señales, con los signos, con los milagros que Él hizo. A diferencia de los evangelios, de los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, a diferencia de estos tres evangelios, el Evangelio de Juan no utiliza mucho el término reino de Dios. ¿Usted ha escuchado ese término reino de Dios? El reino de los cielos. Juan no lo utiliza mucho.
Encontramos ese término, reino de Dios, en Juan capítulo 3. Es el lugar donde nosotros encontramos en el Evangelio de Juan. Pero en Mateo, Marcos y Lucas, esa expresión reino de Dios está muchas veces, se repite muchas veces. Es que para Juan, reino de Dios es vida. Cuando Juan utiliza vida, está equivaliendo a el reino de Dios. Para Juan, una de las señales que Jesús vino de Dios es que Jesús nos puede dar una nueva vida. Y esa nueva vida equivale al reino de Dios. Para Juan, el reino de Dios es esa manifestación de Dios en nuestras vidas. Y hermanos, las señales que Jesús hizo fue para mostrarnos la nueva vida que nosotros podemos tener en el Padre. Estas señales que Jesús hizo, esta vida que Jesús está dando a la gente a la que Jesús pudo sanar y hacer los milagros y compartir el Evangelio, todas esas señales atraen la atención de Nicodemo. Y Nicodemo llega a Jesús, va a buscar a Jesús en la noche por todo lo que Jesús hizo. ¿Usted se imagina a Jesús haciendo los milagros, compartiendo con gente, sanando a gente? Todas esas manifestaciones de Jesús demuestran que Jesús es Hijo de Dios. Ese testimonio que Jesús está dando demuestran que realmente es Hijo de Dios. Porque está dando vida a la gente. Este reino de Dios equivale a la vida que Dios puede dar. Y todo eso, Nicodemo lo ve. Y cuando Nicodemo vio todo eso, Nicodemo estuvo muy asombrado y le llamó la atención y fue a buscar a Jesús. Nicodemo era un líder entre los judíos, era un fariseo. Y Juan describe el surgimiento de la fe. Así como describe el surgimiento de la fe de Nicodemo, describe cuándo es que la fe nace en nuestras vidas. Y para esto Juan nos presenta tres pasos o tres procesos nosotros llamaríamos, de cuándo es que la fe nace. Y primero vemos Juan capítulo 3, versículos del 1 al 2. Dice de esta manera: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Lo primero, hermanos, es que hay que reconocer a Jesús. Y lo reconocemos por su testimonio. El testimonio de Jesús lo encontramos en la Biblia, las escrituras que hoy tenemos con nosotros, pero también este testimonio lo encontramos en el cambio de vida de otras personas. Nos habla sobre Nicodemo. Nicodemo era un líder religioso de los judíos, un fariseo. Hermano, ¿usted sabía que para el Nuevo Testamento la imagen de los fariseos es negativa? Son adversarios de Jesús. En muchas ocasiones Jesús se encuentra en conflicto, en discusión con los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso que tenían poder en Jerusalén. Ellos eran maestros de la interpretación de la ley. Son dirigentes de la sociedad judía. Ellos dirigían el aspecto político y el aspecto público y el aspecto religioso. Es por esto que Nicodemo va a Jesús en la noche escondido. Nicodemo es ese ser humano que anhela ser líder, que anhela ser religioso, que anhela tener autoridad, que quiere ser inteligente. Nicodemo era una persona de la clase sacerdotal. Sin embargo, Nicodemo llega a Jesús por los actos que Jesús realiza. Y esos actos hacen que Nicodemo reconozca que Jesús viene de Dios. Esas señales del cual el texto bíblico nos habla son las señales de que en Él, es decir, en Jesús, encontramos una nueva vida, una esperanza y una salvación. Nosotros vamos a ver que en el versículo 2, al final del versículo 2 nos dice: las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Las señales son esos actos que en Él encontramos, y esos actos nos presentan a nosotros una nueva vida, una salvación.
La señal mismo en el griego, en el original, habla sobre la indicación, es decir, es la confirmación de que Jesús es Hijo de Dios. Y esas señales tienen como objetivo dar una nueva vida al ser humano, es decir, salvarlo. Entonces, hermanos, lo primero es que debemos reconocer a Jesús. ¿Y cómo lo reconocemos? Por el testimonio que encontramos de Jesús. Al igual que Nicodemo, todas esas señales que vio en Jesús lo llevó a buscarlo y a buscarlo en la noche. Y uno se pregunta, ¿pero por qué es que Nicodemo va en la noche a buscar a Jesús? Bueno, Nicodemo era un fariseo y Jesús ya tenía muchos conflictos con los fariseos, discusiones con los fariseos. Y esta discusión, este conflicto que Jesús ya tenía con los fariseos, hacen que Nicodemo vaya escondido a buscarlo en la noche. Yo me pregunto y siempre me sorprendo, ¿cuál fue el impacto que Nicodemo tuvo en su vida viendo a Jesús hacer todas esas señales, esos signos del cual el texto bíblico nos habla? Y Nicodemo pudo encontrar en Jesús a través de esas señales que él era hijo de Dios. Y eso lo mueve, lo lleva a buscarlo a Jesús, ese testimonio. Hermanos, para el nacimiento de la fe empieza reconociendo a Jesús. Y lo reconocemos a través del testimonio que tenemos de Jesús en las Escrituras y el testimonio que tenemos de Jesús a través de las otras personas. Pero hay un segundo paso o un segundo proceso, dirían muchas otras personas. Esto lo encontramos en el versículo 3 al versículo 7. Ustedes ven ahí en pantalla, el versículo 3 dice, Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar por segunda vez dentro de su madre para volver a nacer? Versículo 5, Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es espíritu. Y le dijo Jesús, no te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Hermanos, aquí hay unos detalles que hay que nombrarlos. Lo primero es que la centralidad de la predicación de Juan el Bautista y de Jesús siempre fue el reino de Dios. Este reino de Dios del cual nos habla el texto que nosotros leemos en el versículo 3, no solo se va a hacer presente en el futuro, sino que para Jesús este reino de Dios ya está aquí entre nosotros. El reino de Dios para Jesús es la intervención directa de Dios en la historia y en el ser humano. Para Jesús era un mensaje vivido de esperanza este reino de Dios. El reino de Dios era un mensaje vivido de gracia, de consuelo, de conversión y también de comunión. Jesús predicó este reino de Dios a los pecadores, a los vagabundos, a los campesinos, a los pescadores, a los romanos, porque el reino de Dios es el gobierno, la soberanía de Dios sobre la vida del creyente. Hermano, entre más usted permita que el Espíritu Santo y Dios gobierne su vida, es que el reino de Dios está gobernando su vida. Porque recordemos, reino de Dios es la intervención directa de Dios en la historia y en el ser humano. Pero nos saltamos al versículo 6, donde dice, lo que nace de padres humanos es humano y lo que nace del Espíritu es de Espíritu. Espíritu es el neuma de Dios, es decir, el soplo de Dios. El Espíritu es, hermanos, nosotros ya hemos nacido de la carne. Alguna vez, yo nací, por ejemplo, un 10 de agosto de 1990, hace ya 31 años atrás. Pero la pregunta es, ¿cuándo nosotros hemos nacido de nuevo? Porque solamente lo que es nacido de nuevo es nacido del Espíritu. Es decir, tiene ese Espíritu de Dios, ese aliento de Dios en la vida de uno. La pregunta más importante que usted se puede hacer y que puede hacer a las personas que le rodean es, ¿usted ha nacido de nuevo?
Dice el versículo 7, no te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Esa es la pregunta más importante. Porque para ver y ser parte del reino de Dios, hermanos, ustedes tienen que nacer de nuevo, así como yo tuve que nacer de nuevo. Jesús nos da una nueva vida y no una vida biológica, más bien nos da una vida espiritual. Nacer de nuevo es nacer desde arriba, es regresar al origen que es Dios, es un nuevo comienzo. Para nacer de nuevo, dice el texto bíblico, hay que arrepentirse y creer en Jesús. Lucas 24, 46 al 47 nos habla sobre el arrepentimiento, nos hablan sobre el volverse a Dios. Y Juan 6, 47 nos van a hablar sobre el creer en Jesús. Todo aquel que cree en Jesús es salvo. Hermanos, entonces, escuchar es el segundo proceso o el segundo paso. Empezamos con reconocer a Jesús a través del testimonio y hoy nos encontramos con escuchar. Versículo 3 al versículo 7 nos habla cómo es que Nicodemo buscó a Jesús, pero escuchó a Jesús y en ese encuentro que tuvo con Jesús, él escuchó acerca del nacer de nuevo, escuchó acerca del reino de Dios. Reino de Dios es la centralidad de Dios en nuestras vidas, es el gobierno de Dios en nuestras vidas, la soberanía de Dios en la vida del creyente. Pero para poder ver y ser parte del reino de Dios hay que nacer de nuevo. El versículo 7 nos dice, todos tienen que nacer de nuevo para ser nacido del Espíritu. Hermanos, esa es la pregunta más importante. ¿Usted ha nacido de nuevo? Porque solamente a través del nuevo nacimiento encontramos ese reino de Dios que nos da una nueva vida, una vida espiritual. Es decir, nacer desde arriba, es decir, regresar al origen que es Dios y Dios nos da un nuevo comienzo, una nueva vida. Pero para nacer de nuevo hay que arrepentirse y creer en Jesús. La palabra arrepentirse, varias versiones van a decir, vuélvanse a Dios. Uno nace en esta vida y uno vive en la carne, diría Pablo, y va por esta vida haciendo lo que uno quiere sin tomar en cuenta el anhelo de Dios, sin tomar en cuenta el mandamiento de Dios. Y yo pregunto, ¿a dónde nos lleva esa vida? Si uno va por esa vida haciendo lo que uno quiere, viviendo de la manera que uno quiere, ¿a dónde nos lleva? ¿Cuál es el final de ese camino? Pero arrepentirse significa volverse a Dios, dejar ese camino y volverse a Dios. Eso es arrepentimiento. Pero también implica creer, es decir, tener fe en Jesús. Al igual que Nicodemo, muchas personas tienen fe en el dinero. Uno piensa, si tengo mucho dinero, entonces seré feliz y voy a estar bien. Otras personas dicen, no, si yo tengo 3 o 4 títulos, entonces yo estaré bien. Otras personas tienen fe en la religión, tienen fe en muchos ídolos, tienen fe en su propia capacidad, pero creer en Jesús implica tener fe solamente en Él. El texto bíblico nos habla de volvernos a Dios y tener fe solamente en Él. Eso implica nacer de nuevo. Y solamente naciendo de nuevo, como dice el versículo 3, nosotros podremos ver el reino de Dios y vivir el reino de Dios. Esa es una nueva vida. Pero hay un tercer paso o un tercer proceso y es seguirlo. Y seguimos a través de nuestros actos. Seguimos a Jesús con nuestras vidas. Versículo 8 y versículo 9 del capítulo 3 de Juan dice, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Este es el tercer paso, seguir a Jesús. Estamos nosotros hablando sobre el nacimiento de la fe. Y el nacimiento de la fe es un proceso
que inicia reconociendo a Jesús, y lo reconocemos a Jesús por su testimonio, por lo que las Escrituras dicen. Después de reconocer a Jesús, nosotros lo encontramos y en ese encuentro escuchamos a Jesús, al igual que Nicodemo. Nicodemo fue sorprendido por todos los milagros y las señales que Jesús hacía, y Nicodemo fue a buscarlo. Y una vez que lo encontró a Jesús, en ese encuentro, en ese diálogo con Jesús, Jesús le habla acerca de nacer de nuevo, acerca del reino de Dios. Pero una vez, hermano, que usted ha nacido de nuevo, hay que seguirlo. Hay que tener una señal, un signo de que mi vida ha sido cambiada. Eso es seguir a Jesús. Dice el versículo 8, el viento sopla hacia donde quiere, hoy lo oyes, pero no sabe ni de dónde va ni a dónde viene. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen de nuevo del Espíritu. Hermanos, yo no puedo ver si el Espíritu Santo desciende sobre una persona para ver si ha nacido o no ha nacido de nuevo. Claro que no, pero yo puedo ver lo que la persona hace. Puedo ver ese cambio de vida. Y esa es una señal de que ha nacido de nuevo. Eso es seguir a Jesús, un cambio de vida. Es un arrepentimiento de la vida que yo he estado llevando a una nueva vida. Es creer en Jesús, es dejar de tener fe en todas las cosas externas que yo puedo desear o querer en el mundo y solamente tener fe en Jesús. La evidencia de nacer de nuevo es un cambio de vida. Es ver el reino de Dios y obrar ahora para el reino de Dios. Ya no obrar para la carne, ni obrar para el mundo, sino obrar para el reino de Dios. Eso es nacer de nuevo. Es ver el reino de Dios y obrar para el reino de Dios. Seguir a Jesús produce vida. Una vida que obra para el reino de Dios y su justicia. Hermanos, eso es seguir a Jesús. Cuando nosotros hablamos sobre el nacimiento de la fe, tengamos en cuenta en nuestra mente todo esto que hemos hablado, estos tres procesos. Reconocer a Jesús a través de su testimonio, escuchar a Jesús en el encuentro que tenemos con Él y seguir a Jesús. Es una señal, es un signo, y esto es la evidencia de nacer de nuevo, que nuestra vida ha sido cambiada. Ese es el mayor signo o la mayor señal de seguir a Jesús. Pero hermanos, ustedes ven ahí en pantalla y quiero concluir con esto. Juan capítulo 3, versículo 36 dice de esta manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Hermanos, este es el proceso de la fe. Creer en el Hijo para tener vida eterna. ¿Y cómo nosotros tenemos esa vida eterna? A través de reconocer a Jesús, a través de escuchar a Jesús y a través de seguir a Jesús. Reconocemos a Jesús por su testimonio, que son las Escrituras. Escuchamos a Jesús en el encuentro, que es el arrepentimiento y creer en Él. Y la señal de que seguimos a Jesús es el signo, la señal de una nueva vida.